Gracias por estar aquí presente hoy en esta nueva conferencia que hemos organizado en el marco de la Diplomatura de Derecho Penal de la Universidad de San Isidro, como también por parte del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro. En esta oportunidad nos acompañan dos integrantes de la Comisión de Reforma al Código Penal de la Nación, generada en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos acompaña el doctor Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal en materia de justicia y legislación penal. Lo tengo que leer, te digo la verdad, Carlos, para poder presentarlo. Como así también el doctor Carlos Maíquez, no solamente en su condición de juez de la Casación Federal de la Nación, como así también integrante de esta comisión y además profesor de nuestra diplomatura en Derecho Penal, que ya desde el 2014 nos viene acompañando en la cursada y en el dictado de la diplomatura. Así que bueno, ellos son los verdaderos protagonistas de este encuentro, que nos van a comentar los ejes y el trabajo que está realizando esta comisión para la reforma del Código Penal de la Nación. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. La verdad que es un gusto para nosotros estar aquí. Estamos en el último tiempo de gira por distintos lugares contando algunas cosas y voy a hacer una salvedad. El proyecto o el anteproyecto todavía no está terminado, por lo tanto hay algunas cosas que están en plena etapa de discusión y nosotros somos 2 de los 12 miembros que tiene esta comisión, por lo tanto hay algunos temas que probablemente esquivemos, sepan disculpar esa particularidad, pero al no estar todavía votados y no tener mayorías ni consensos, preferimos que esos temas queden de momento dentro de la comisión. Si surgen, vamos a decir en qué estado más o menos están, pero no vamos a definirlos. La verdad que es una alegría para mí, Nicolás, estar acá en un ámbito universitario que es al que pertenezco básicamente. Nicolás es un hombre muy activo y ha participado mucho en el Ministerio en varios proyectos. De hecho, he tenido la suerte en el 2016 de participar de una comisión que procurábamos una reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que está en este momento en el Senado, y Nicolás fue integrante de esa comisión y la verdad que era de las plumas más incisivas y más interesantes. Así que agradezco públicamente ese trabajo que hiciste. Bueno, la idea que tenemos con Carlos es, hay otros miembros que no se llaman Carlos, no son todos Carlos en la comisión. Por eso. Sí, es que hagamos una especie de conversatorio, es una expresión medio mexicana, pero la verdad es que me parece que está buena y describe. Yo voy a hacer una introducción general de puntos de partida, de por qué, de cómo fuimos. Carlos va a ir echando algunas cosas y después vamos hablando de los temas que básicamente les interesan a ustedes. El anteproyecto de reforma del Código Penal se enmarca en una agenda de trabajo general que proyectó el ministro Garabano cuando asumió en la gestión en diciembre del 2015, que ustedes seguramente ya conocen, se llama Justicia 2020. Justicia 2020 es básicamente 2 cosas. La primera es una agenda de trabajo. O sea, cada uno de los funcionarios del ministerio tenemos asignados temas específicos en un momento específico de la gestión. La idea es que se llama 2020 porque empezamos en el 2015 finales y aspiramos a terminar en el 2016, aunque si uno ve las placas de entrada del ministerio ahí en Sarmiento 329, ve cuántos fueron los ministros, el promedio es de 2 años, o sea que estamos ahí justito en el promedio, esperamos llegar a cumplir con 2020. Pero además de una agenda de trabajo, 2020 es una metodología de trabajo. Una metodología que se inserta en un sistema que el presidente Macri desarrolló y trata de que en todas las áreas y en todos los ministerios se trabaje, que se llama gobierno abierto. Y gobierno abierto es muy interesante, pero para quienes tenemos que abrirnos desde el gobierno es una verdadera locura, porque estamos abiertos a la sociedad civil. Y la sociedad civil participa plenamente de cada uno de los proyectos que nosotros desarrollamos.
En concreto, del Código Penal hay un foro dentro de Justicia 2020, es el foro 2.2, que yo coordino, donde la gente aporta ideas. Y digo la gente en general, o sea, aportan abogados y aportan quienes no son abogados. Para que tengan una idea, por ejemplo, uno de los aportes preveía o proponía la tipificación del delito de apología del abolicionismo, imagínense, difícil de trasladarlo al código, ¿no? Y había cosas así, algunas que se podían tomar, otras que no. Entonces, ese trabajo es muy rico, porque realmente los aportes en general son muy buenos, son estudiados, son documentados, hay otros que no tanto. Nosotros recibimos, sistematizamos desde mi dirección y distribuimos entre los miembros de la comisión para que vean por dónde van los aportes. Además, esos aportes sistematizados con nombre de las personas, no lo que dijeron, sino que aportaron, que pusieron alguna propuesta, para estar en la exposición de motivos del anteproyecto que estamos haciendo. Con lo cual, esto es bien participativo, desde el foro, pero también presencial, y esta reunión también lo es. Porque en la medida en que nosotros no hayamos terminado el anteproyecto, todas las reuniones a las que vamos y recibimos aportes, canalizamos luego para los miembros de la comisión para que evalúen si las propuestas que se hacen pueden tomarse o no. Pero 2020 no es solamente el Código Penal, es otras cosas, y en materia penal también es otras cosas. Ustedes ya habrán visto que desde el Ministerio se propusieron varias reformas que tienen que ver con el Código de Procedimiento Federal, con algunas leyes que incluyeron, por ejemplo, los criterios de unipersonalidad en algunos juicios, las conversiones de jueces nacionales en federales, con alguna discusión actual, pero bueno, se hizo, sancionadas por el Congreso, y varias cosas más que se están trabajando dentro del Ministerio. Por lo tanto, el Código Penal es uno de los tantos proyectos que se trabajan. ¿Por qué reformar el Código Penal de la Nación? Primer punto. El Código Penal vigente es de 1921, pero se terminó de escribir más o menos en el 18, 19, por lo tanto tiene 100 años. Y en 100 años el Código Penal sufrió muchísimas reformas, alrededor de 900 reformas, algunas relevantes, algunas no tanto, algunas grandes, algunas menores, pero 900 reformas. ¿Qué generan 900 reformas en 100 años? Básicamente dos cosas. La primera, que se rompe el sistema. Un código penal tiene que tener un sistema. Si no tiene un sistema, está perdido. Si es una suma de cosas aisladas sin un hilo conductor, no funciona. Primer punto, el sistema. Y segundo punto, también muy importante, la proporcionalidad de las penas. Las penas, cuando un legislador redacta, o un grupo chiquito de legisladores redactan, tienen una cierta lógica y una cierta proporción. Cuando se van haciendo reformas parciales, generalmente atadas a lobbies que tienen que ver con algún caso generalmente mediático, lo que se busca en general es un aumento de la pena para ese delito en particular. Ergo, la proporcionalidad del sistema se rompe. Y si uno revisa el Código Penal completo y sus reformas, y se toma el trabajo de revisar la jurisprudencia, fundamentalmente la jurisprudencia de la Corte, se va a encontrar que la gran mayoría de las dificultades jurisprudenciales de interpretación tienen que ver con las reformas y no con el Código de 1921. Eso indica que el Código de 1921, a pesar de que tiene 100 años, la verdad que ha sobrevivido bastante bien en esos 100 años y ha llegado hasta acá. ¿Por qué más reformar un Código Penal? Bueno, en 100 años la sociedad cambió mucho. Yo siempre cuento que cuando ingresé, hay algunos alumnos del posgrado acá, cuando ingresé a la facultad en el 95, a la Austral, donde soy el director de la maestría penal, había algunas computadoras, pero no había internet. En el 96, el decano de la facultad nos llamó y nos dijo, vengan a los 10 que trabajábamos ahí, yo era secretario administrativo, vengan que voy a recibir un mail. Y estábamos todos azorados de qué era un mail, no sabíamos qué era, y nos puso a todos alrededor de la computadora y llamó por teléfono a un profesor, otro, que estaba en Estados Unidos, y el otro le dijo, ya te lo mando, y estábamos esperando que explotara la computadora, la verdad. Y esto es en el 95, no pasó tanto tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad cambió mucho, y justamente en materia de ciberdelitos, cambió muchísimo, antes no había este tipo de cosas, obviamente esto hay que incorporarlo.
Pero también hay intereses que eran preexistentes, que estaban antes, pero que nosotros valorábamos de una manera diferente. Nosotros valoramos el ambiente, o el medio ambiente, como suele decirse, lo correcto o políticamente correcto es decir ambiente, de una manera muy distinta a cómo lo valoran nuestros hijos. Para nuestros hijos es algo absolutamente central. Para nosotros no tanto, para nuestros abuelos menos. ¿Qué pasó? Intereses que preexistían, pero que la sociedad ahora valora de un modo diferente. Incluso la valoración puede ser tal que merezca la protección a partir del derecho penal. Estas cuestiones hacen necesaria una reforma del Código Penal. Básicamente todo está atado a un tema, que son los años, y también a una forma de tipificación de conductas delictivas que tiene que ver con la estructura de las leyes especiales. O sea, no todo estaba en el Código Penal, sino que algunas cosas directamente se tipificaban en leyes especiales. La ley tributaria, régimen penal cambiario y muchas que andan dando, código aduanero, que andan dando vueltas por ahí. Entonces, el objetivo que nos impuso el presidente cuando creó la comisión es algo moderno, algo ágil, que incorpore todas las leyes especiales que están dando vueltas, de tal manera de que la sociedad pueda tener en un cuerpo normativo único claramente determinado qué está prohibido, qué está permitido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué se debe hacer, porque la omisión también puede ser un delito. Básicamente eso es el objetivo que nos planteamos allá por marzo, 1 de marzo del año pasado, cuando empezó a trabajar la comisión. ¿Quiénes somos? Dije que éramos 12 miembros, en realidad al principio éramos 13 miembros, renunció Daniel Herbeta, que es juez del Superior Tribunal de Santa Fe, se le complicaba mucho, estaba presidiendo en ese momento y entonces después de un par de meses decidió renunciar. Entonces quedamos 12 miembros, 11 designados por el presidente Macri, que son el presidente de la comisión es Mariano Boriski, que es juez de la Casación, el vicepresidente es Guillermo Jacobuzzi, es juez de Tribunal Oral, secretario adjunto es Pablo Turano, que es fiscal en lo penal económico. Después están como vocales Fernando Córdoba, que es de la Procuración Nacional y además catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Patricia Ciffer, de la Corte y también profesora de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Suárez Gache, que es representante del Ministerio de Seguridad. El presidente decidió que tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Desarrollo Social propusieran un candidato. Guillermo Suárez Gache es el representante del Ministerio de Seguridad y Yael Bendel es la representante del Ministerio de Desarrollo Social. Después está Víctor Vélez, que es juez en la ciudad de Córdoba, Pablo López Viñals, que es el Procurador General de la provincia de Salta, Carlos Maíquez, que es juez de la Casación Federal, Patricia Llerena, que es jueza de Tribunal Oral, Guillermo Jacobuzzi, ya lo dije, y finalmente yo, que soy secretario de la comisión y soy representante del Ministerio de Justicia. Esos nombres que quizás no le digan nada, yo les aseguro que representan perfiles muy distintos de trabajo e ideológicos. Eso hace que la comisión tenga un debate especialmente rico y que el año que nos dio el presidente para trabajar sea muy poco, porque los debates son intensos y a veces, aunque traemos todos los temas bien preparados, el argumento que expone el de al lado puede convencernos y generarnos dudas, y eso nos lleva a decir: ¿me dejás pensarlo para la próxima clase, para votar? Así nos manejamos, y en la próxima quizás lo volvemos a discutir. Esto da una cierta garantía de que es plural, pero al mismo tiempo genera esta dificultad de trabajo que es natural de un grupo que es heterogéneo. Primer punto. ¿Sobre qué trabajamos? Teníamos un año cuando nos sentamos por primera vez un miércoles a las 3 de la tarde en el piso 11 del Ministerio para definir un proyecto que hoy estimamos va a rondar los 500 artículos más o menos. ¿Sobre qué trabajamos? No podemos hacer algo absolutamente nuevo porque no nos da el tiempo. Empezamos a trabajar sobre la base de los anteproyectos anteriores. ¿Cuál elegimos?
porque eran bastante dispares. Algunos proponían, partimos del el 2006. Había, de hecho, en esta comisión, 2 miembros de esa comisión del 2006, que eran Daniel Herbeta y Guillermo Jacobuzzi. O partimos del proyecto del 2012, llamado Proyecto Zaffaroni, porque él lo presidía. O partimos del proyecto que elaboró en contrapunto al proyecto del 2012 el Frente Renovador. O vamos a algún anteproyecto anterior. Esa fue la primera discusión. Y la decisión que se tomó, que creo que no fue menor y que la discutimos bastante, fue tomar como base el código vigente. O sea que lo que estamos haciendo, o lo que hicimos durante todo este año, fue trabajar sobre la base del código de 1921. ¿Y por qué? Básicamente por 2 cosas. Primera, una cuestión metodológica y sistemática. El Código de 1921 sobrevivió a todos los embates de la dogmática jurídico-penal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sobrevivió al causalismo, al finalismo, al posfinalismo, al funcionalismo, a lo que haya ahora, que no sé qué será, publicismo, no sé qué estarán haciendo los alemanes en este momento, no estoy leyendo desde hace rato, pero seguramente también va a sobrevivir a lo que venga. Y ese mérito no es menor, porque si uno ve el derecho comparado y ve otros códigos penales, han tenido el problema de encontrarse con haber sido muy descriptivos o haber tomado alguna posición dogmática y después quedar desfasados cuando esa posición dogmática mutó. Y el problema de esos códigos es tomar la posición dogmática y sobre todo definir, cosa que no está bien en un código penal. Hay que dejar apertura, hay que dejar apertura y que ese trabajo lo hagan los doctrinarios, que para eso están las universidades también, para investigar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto de por qué mantener tiene que ver con el trabajo del día a día de cada uno de ustedes. Porque cambiar las reglas de juego se puede, pero si cambiamos todas las reglas de juego es un lío. Y pienso, por ejemplo, en el nuevo Código Civil y Comercial y todos los que están haciendo el esfuerzo de tratar de encontrar dónde está el 1113, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el 1113? Bueno, eso no va a pasar en este código porque hemos hecho un esfuerzo enorme de tratar de mantener el articulado en la medida que eso se pueda. Por ejemplo, el artículo 34 sigue siendo el artículo 34 y ahí están las causas de justificación, las eximentes y demás. El 79 sigue siendo el 79, generó una discusión enorme, pero sigue siendo el 79. Después podemos adentro poner una cosa diferente, no importa, pero lo cierto es que sigue siendo el 39. Me acuerdo mucho en España, porque vivía allí cuando cambió de la peseta al euro, ¿no? Y los españoles, y yo creo que siguen todavía hablando en pesetas, les cuesta ese cambio. A los operadores jurídicos nos pasa exactamente lo mismo. Parece una tontería, pero la verdad que no lo es. Sabemos que proyectos anteriores han caído por temas muy puntuales, muy puntuales. Uno puede llegar a ser este. Otro, intento de ser sancionado en año de elecciones. Otro, haber dicho alguna palabra de más sobre aborto. Otro, haber dicho lo mismo de más quizás sobre tenencia de estupefacientes. Son los temas que han hecho que códigos o anteproyectos anteriores han caído. Tenemos esa experiencia. ¿Quiere decir esto que vamos a hacer distintos? No sabemos. La verdad que la suerte está echada. Somos la comisión, ¿saben qué número? De reforma integral del Código Penal. 18. 18. El presidente está muy positivo, el presidente de la comisión, digo, ¿no? En que esto va a salir, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Bien, estas son las pautas generales que tomamos como punto de partida, por qué estamos reformando y por qué hemos decidido trabajar de esta manera. El otro punto importante también de partida tuvo que ver con no incorporar los principios en el código. Dejar los principios también para que sean parte de la interpretación. Ahí sabemos que el derecho se sigue construyendo desde la operatoria jurídica y que son los jueces en definitiva quienes tienen la última palabra sobre la construcción de los tipos. Y no estoy con esto cargándome el principio de legalidad ni mucho menos, pero lo cierto es que hay un desarrollo continuador del derecho, por citar a Lawrence, pero podemos citar a varios autores más sobre esta línea de pensamiento. Por lo tanto, los principios quedaron afuera del código, sí, algunas líneas generales que obviamente tienen que estar, pero lo demás queda por afuera. Algunas cosas generales de la parte general y de la parte
especial y le paso la palabra al doctor Maíquez. A ver, penas y pauta metodológica de cómo trabajamos. Todos sabemos que la reclusión en la práctica no mueve a nadie. Todos sabemos también que la reclusión en todos los anteproyectos anteriores se sacó. Y nosotros discutimos mucho sobre si sacar o no sacar la reclusión. Y el doctor Maíquez fue uno de los fervientes impulsores de sacarla, y yo debo reconocer que en el primer momento estaba del otro lado. Y lo que hicimos fue un relevamiento, porque el gran temor que se tiene cuando uno está reformando una ley de fondo es el temor a las revisiones. ¿Y qué problema puede haber con las revisiones si hay alguna condena a reclusión y solo a reclusión? Es verdad, se puede poner una cláusula transitoria que convierta esa reclusión en prisión y uno está convirtiendo en algo que es de menor entidad, por lo tanto no debería haber problema con la ley penal más benigna. Sin embargo, ese temor siempre está. Hicimos un gran relevamiento de qué pasaba con las penas de reclusión y finalmente resolvimos sacar la pena de reclusión del Código. Por lo tanto, de momento está la prisión, la inhabilitación y la multa, y estamos discutiendo nuevamente un tema que en principio habíamos dejado cerrado, pero que ahora está tomando de vuelta impulso, que son las penas de ejecución comunitaria. Algunas penas que, como penas, no como condiciones de la condena de ejecución condicional o de la probation, sino como penas autónomas. Estamos viendo si volvemos a eso, sobre todo con la existencia de algunos medios electrónicos como son las pulseras que permiten prisiones domiciliarias, en algunos casos específicos que quizás valgan la pena. Quizás lo relevante en materia de penas, además de haber sacado la reclusión, es el tema de las multas. Ustedes bien saben que las multas en el derecho penal suelen disuadir poco, porque muchas de ellas están en australes todavía. Y entonces se nos complica. De hecho, las multas por pasar el semáforo en rojo acá en la Avenida Libertador seguramente son más altas que algunas del Código Penal. Entonces lo que hemos hecho es aplicar un sistema de días multa, que técnicamente no es correcto decirlo así, pero así lo hemos llamado, días multas, donde lo que hacemos es imponer en el código, la pauta o el marco es tantos días multas, de tanto a tantos días multas. Y el valor de ese día multa buscamos que tenga un régimen de actualización, y lo que se nos ocurrió fue atarlo al valor de la queja ante la Corte, que hoy es de 26.000 pesos y se actualiza con cierta frecuencia. Entonces el 10% del valor de la queja, o sea 2.600 pesos, es lo que equivale a un día multa. Sin embargo, no es el mismo sistema para todos los delitos, porque hemos decidido mantener, como lo han hecho algunas leyes especiales y lo ha hecho una reciente ley del año pasado en materia de soborno transnacional, incorporar al Código Penal de la Nación la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ahí lo que hemos hecho es poner la pauta de la multa sobre el beneficio obtenido, o sea que hay dos niveles, dos velocidades de multa, uno atado a un régimen ya más pautado de días multa con la queja y otro que tiene que ver más con el beneficio obtenido por la maniobra fraudulenta producida. Ya que dije lo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, les doy algunas pautas. Se va a mantener con relación a aquellas leyes especiales donde ya está previsto, se va a mantener, obviamente, para aquellos poquitos delitos que finalmente se incorporaron el año pasado a partir de estas exigencias de OCDE para Argentina. Ese proceso fue mutando bastante, ese proyecto en realidad fue mutando bastante. En un momento, si ustedes se acuerdan, en diputados se había previsto que había responsabilidad penal de las personas jurídicas para todos los delitos, para todos. Después pasó a Senado y Senado corrigió y finalmente diputados aceptó. Ahí teníamos una dificultad con algunos delitos, por ejemplo el de violación, el delito de violación de personas jurídicas. Parecía un poco extraño cómo eso iba a suceder. Sin embargo, esto que parece tan extraño no lo es, porque si nosotros aceptamos la comisión por omisión y la posición de garante por parte de los empresarios con respecto a la actuación de quienes están dentro de la empresa, con una construcción dogmática compleja, difícil, quizá inconstitucional, se podía llegar al delito de violación de la persona jurídica. Muy bien. Muy bien, bueno, por suerte eso no pasó,
pero sí que lo vamos a incorporar para algunos delitos más. Y esos delitos más probablemente tengan que ver con el orden económico y financiero, algunos del orden económico y financiero, y muy probablemente con aquellos que están en el capítulo de ambiente o de protección del ambiente. Por lo tanto, los animo, sobre todo a los más jóvenes, a ir formándose en compliance, porque es un ámbito laboral especialmente interesante que se nos viene a los penalistas y que no podemos dejar en manos de los contadores. Así que los animo a que trabajen vivamente en este sentido. Preguntas que caen siempre de Maduro, digamos, o sea, siempre están. Reincidencia. ¿Mantienen la reincidencia? Sí. Mantenemos la reincidencia. ¿La reincidencia tiene algún efecto en el Código Penal? Consideramos, y ahí hubo mucho consenso en la comisión, que no es inconstitucional. De hecho, la Corte ha dicho alguna cosa, cuando lo que hace la reincidencia básicamente es limitar beneficios carcelarios, fundamentalmente impedir la libertad condicional. Sí que tiene algunas dificultades la reincidencia cuando la utilizamos para agravar el segundo hecho. Pero bueno, eso es otra discusión en la que no entramos, pero lo cierto es que la reincidencia va a tener una relevancia en el Código Penal y está especialmente dicho. Cuando la pena es perpetua, porque mantenemos la pena de prisión perpetua, pero ustedes saben que hay pautas constitucionales que obligan a, en un determinado momento, la salida, básicamente tiene que ver con el régimen de resocialización que el sistema constitucional argentino ha adoptado. Entonces, a los 35 años, las personas a los 35 años podrá salir. En caso de que sea reincidente, recién podrá hacerlo a los 40 años. Eso fue lo que pusimos expresamente. Es un montón de tiempo, lo sabemos, pero eso es lo que hemos decidido dentro de la comisión. Finalmente, de parte general, se mantiene la probation, se mantiene la condena de ejecución condicional. Hemos discutido mucho lo que se llama la custodia de seguridad. Ustedes se acordarán del artículo 52 y el problema del artículo 52. Ahí discutimos la custodia de seguridad, que es una figura del Código Penal alemán, que no tuvo éxito en la votación, tampoco tuvo éxito lo que se llama la prisión permanente revisable, que es una figura del Código Penal español que ya prácticamente en España no se defiende. Hay algunos que todavía la mantienen, pero muy poquitos. Y lo que sí hemos hecho es incorporar lo que llamamos la custodia de seguridad para algunos delitos específicos, que son los delitos violentos, sobre todo los homicidios, los delitos sexuales y los delitos que se producen en el marco o el contexto intrafamiliar y de género. Ese seguimiento sociojudicial permite al sistema judicial, una vez que la persona cumplió con la pena por un tiempo determinado, continuar con algún control. Estamos terminando de pulir a ver cómo hacemos eso, si eso es con pulsera, no es con pulsera, o cómo es el sistema, porque lo cierto es que, lo decía un poco en el café recién, nosotros nos encontramos siempre con un dilema muy importante como técnicos de la comisión, y es que muchas ideas que en el papel son muy lindas y parecen realmente revolucionarias, si no encuentran a la hora de la sanción la aplicación de los medios, sobre todo económicos, que estas medidas requieren, probablemente no sirvan absolutamente para nada. Entonces, cada vez que yo pienso en el seguimiento sociojudicial, pienso en todas las causas que he tenido, que han llegado a probation, y en el patronato de liberados, ¿no? En el patronato de liberados que ha verificado el domicilio de mis clientes básicamente por teléfono, ¿no? Y entonces es muy difícil, desde esa lógica, poder mantener algún instituto que requiera de un seguimiento del Estado, que por ahí el Estado no está dispuesto o no obtiene los medios para implementar. Ese dilema, la verdad es que lo tenemos permanentemente. Y el otro dilema que tenemos permanentemente tiene que ver con que nosotros estamos trabajando, ¿eh? Ya te dejo. Estamos trabajando sobre... No, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que yo les robo las más interesantes. Por eso hablo primero. Tiene que ver con que el Congreso sigue trabajando, ¿no? Y en ese trabajo del Congreso nosotros vamos recibiendo permanentemente proyectos que tienen media sanción o incluso ya leyes, y entonces nos obliga a tomar esos criterios, porque si bien la comisión quiere hacer un trabajo técnico y un anteproyecto y que después en su caso sea el Congreso el que incorpore o no, la verdad es que aunque a mí me guste el defecto de organización en las personas jurídicas,
el Congreso sancionó un sistema de responsabilidad vicarial y la verdad es que debo tomarlo si no soy imprudente y hago que ya el proyecto merezca una inmediata modificación por parte de los diputados o los senadores, ni bien entre al Congreso. Y le doy la palabra al doctor Maíquez para que siga y luego vamos discutiendo los temas que a ustedes les interesan. Muchas gracias. Qué contento.